¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarles, les doy la bienvenida en Defensa del Consumidor. Hoy vamos a hablar sobre las tecnologías de seguridad en los autos. ¿Van a comprar uno o les interesa saber más sobre ese tema? Pues si es el caso, quédense con nosotros aquí en Defensa del Consumidor. Para empezar ese programa, vamos a la sección que ustedes ya conocen, la nota neta. Y es que después del fin de semana que se realizó el Buen Fin, que fue del 17 al 20 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor ya reveló cuáles fueron las tiendas que acumularon más reclamos. Durante esta estrategia, de la que ya le hemos hablado aquí en Defensa del Consumidor, esa estrategia comercial conocida como el Buen Fin. Bueno, pues la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, informó que los proveedores que tuvieron más quejas fueron Grupo Walmart, Soriana y Elektra. Los principales motivos de reclamación contra estas empresas son el incumplimiento de ofertas o promociones, la cancelación de compra y el incumplimiento de plazos de entrega. Los datos de esta dependencia muestran que a lo largo del Buen Fin, el grupo Walmart obtuvo 179 reclamaciones ante la Profeco. Esto la coloca como la tienda con más quejas durante este periodo. Después sigue Soriana, que acumuló 38 quejas, y Elektra, 22. Aunque Grupo Walmart no participó en el programa del Buen Fin, la Profeco sí lo incluyó porque fue una de las empresas, uno de los grupos que promovió campañas de ofertas. Las entidades federativas en donde se presentaron más quejas a lo largo del país fueron la Ciudad de México con 73, el Estado de México con 62 y Jalisco con 30. Ahora en Consumo Interés vamos de lleno con el tema de esta semana, la seguridad vehicular. Si ustedes van a comprar un auto nuevo, ¿qué es lo que es más importante para ustedes? ¿Qué es lo que toman en cuenta? ¿El lujo o la seguridad? Bueno, pues un auto seguro puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un siniestro vehicular. Pero ¿cómo podemos saber si nuestro auto es o no seguro y a qué factores le debemos prestar atención? Aquí vamos a darles toda esta información. Lo más importante es que el auto que compremos cuente con dispositivos para garantizar nuestra seguridad y la de nuestra familia en caso de algún accidente. Existen dos tipos de dispositivos. Unos ayudan a prevenir accidentes, a estos los conocemos como los encargados de la seguridad activa, y otros reducen el riesgo de muerte o de gravedad de las lesiones cuando ocurre algún choque. A estos los llamamos de seguridad pasiva. Son 6 los elementos de seguridad que incrementan el nivel de protección de las y de los ocupantes. Aquí les voy a dar los nombres de estos 6 elementos. El primero es el control electrónico de estabilidad. El segundo, el sistema de frenos ABS o antibloqueo. El tercero, los cinturones de seguridad de 3 puntos. El cuarto, las bolsas de aire. 5, los reposacabezas, y el 6, los dispositivos de seguridad infantil. Vamos a hablar de esto más adelante con el entrevistado que tenemos esta semana, pero de manera general les cuento que estas tecnologías de seguridad vehicular son muy importantes porque pueden ayudarnos a salvar nuestras vidas. Y para que dimensionemos la importancia de ponerle atención a la seguridad vehicular, les voy a compartir una serie de datos. En 2015 se calculaba que en México fallecieron más de 16,000 personas a causa de siniestros viales. Y en México, de acuerdo con la información de decesos causados por estos siniestros que publica el INEGI en el 2020, se sabe que en 2019 murieron 783 niños menores de 14 años en algún siniestro de tránsito. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública estiman que los siniestros viales son la principal causa de defunción en niños de 5 a 9 años y es la segunda en niños y jóvenes de 10 a 29 años. Esta es información que este Instituto Nacional de Salud Pública empezó a difundir desde 2016. Ya les informaba sobre estos 6 elementos de seguridad clave para incrementar el nivel de protección de las y los ocupantes. Pero pese al potencial muy alto que tienen para salvar vidas, en México no son obligatorias todas estas tecnologías de seguridad vehicular. Y no tiene que ver con que México no sea capaz de producir autos con estándares altos de seguridad, sino en gran parte se debe a que estos autos se exportan a Estados Unidos y Europa.
En contraste, la industria automotriz produce esos mismos modelos sin esas funciones de seguridad para venderlos aquí en México. Para eliminar este doble estándar, diversas organizaciones como el Poder del Consumidor han exigido al gobierno mexicano implementar normas técnicas para que la industria automotriz instale en México los sistemas mínimos de seguridad en todos los autos nuevos que se venden en el país. Para eso vamos a escuchar una entrevista con Stefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el Poder del Consumidor. Bueno, para profundizar en este tema, la cuestión de la seguridad vehicular, me da mucho gusto recibir en el estudio a Stefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el Poder del Consumidor. Hola, Monse, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, Stefan. Pues mi primera pregunta es pedirte que nos ayudes a explicar cuál es la situación actual en México en cuanto a seguridad vehicular. ¿Cómo estamos en el país en este tema? Pues a últimas fechas hay que decirlo que la industria ha cambiado mucho, o sea, de que empezamos este tema en 2015, a analizarlo, a estudiarlo, ha tenido cambios muy repentinos, favorablemente, hay que decirlo, pero también es verdad que es una industria que ha tenido un pasado muy oscuro y también tiene mucha cola que le pisen, como dicen por ahí, en el sentido de que han interferido con las normativas que tienen que ver con tres temas principalmente, al menos de los que nosotros estamos conscientes, que tienen que ver con seguridad vehicular, que tienen que ver con control de emisiones y que tienen que ver con el rendimiento de combustible o eficiencia energética, según cómo se le vea. Pero hablando en nuestro tema, que hoy tratamos de seguridad vehicular, hemos trabajado en la norma 194, que depende de la Secretaría de Economía y la cual define los dispositivos de seguridad para los vehículos nuevos ligeros, ¿no? No se mete con camiones, no se mete con carga, pero dentro de esa regulación que ha avanzado mucho, en parte gracias a que nosotros hemos estado ahí presionando, de hecho, para adelantar la actualización que se llevó a cabo en 2020 y se publicó en 2021, porque hay unos puntos importantes que se dejan fuera de esa regulación, ¿no? Y al día de hoy, a pesar de la actualización de 2021, se siguen dejando fuera y es importante mencionarlos. Y tienen que ver con la protección que se le brinda desde el auto hacia los otros usuarios de la vía, principalmente a los usuarios vulnerables. ¿A quiénes nos referimos con los usuarios vulnerables? A los peatones, a los ciclistas, personas que caminan en la calle o que van con alguna asistencia, andadera, silla de ruedas, carriola, etcétera. Y también a los motociclistas, que son ese otro usuario vulnerable motorizado. Ese es principalmente el gran aspecto que está faltando, junto con el tema de las nuevas tecnologías que se han venido desarrollando en los últimos 10 años, como el frenado autónomo de emergencia, la asistencia de punto ciego, la alerta de desviación de carril y todas estas que se le llaman ADAS por sus acrónimos, sus siglas en inglés, que básicamente son sistemas de asistencia avanzados a la conducción. Y esta parte apenas se está regulando en la Unión Europea, en Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre México va un poco siguiendo detrás, ¿no? Como 20 años detrás. Afortunadamente ya el retraso se ha acortado con lo que va a entrar en los próximos años gracias a la 194, pero sí nos siguen faltando elementos que protejan a los usuarios vulnerables. O sea, ya hemos alcanzado un nivel bastante decente en cuanto a la protección de ocupantes del vehículo. Pero eso se enfoca, esta norma, la que ya está vigente, que actualizaron en el 2021. Exactamente, pero no debería estar solamente enfocada en los pasajeros. O sea, el vehículo, por su naturaleza, tiene impactos en lo público, no es una cuestión nada más meramente privada.
¿no? Tiene impactos a la sociedad muy altos y en ese sentido se deberían de crear provisiones o incluir provisiones para proteger a los otros usuarios que conviven con estos vehículos. No solo protección para los ocupantes, que sí es fundamental la protección para ocupantes, pero también debe haber protección para la convivencia vial que estos vehículos van a tener con otros usuarios, sea de otros vehículos o sea de otros modos de movilidad, como son las personas que viajan en transporte público, lo que decía de los usuarios vulnerables, ¿no? Peatones, ciclistas, motociclistas, personas con andaderas, personas con bastón, personas con muletas, personas con silla de ruedas, personas en patines, personas en patinetes, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Y bueno, ya que me hablabas de esta norma que está vigente, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las tecnologías vehiculares que pueden proteger pues a las personas que usamos los vehículos, ¿no? Ya les hablaba un poco a nuestra audiencia al inicio de este programa de seis muy básicas, importantes, pero si tú me puedes explicar un poco más, nos ayudas a entender. Claro que sí. Primero decir que estas tecnologías que nosotros estamos señalando y estamos analizando en la oferta de los vehículos que se venden en nuestro país no es, digamos, de un capricho o una cuestión que se nos ocurrió, sino son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ha emitido a través de los planes globales de acción por la seguridad vial, ha emitido recomendaciones en todas las áreas de la seguridad vial, ¿no? Desde la emisión de licencias, la gestión de la vialidad, el tema de infraestructura, que es importantísima, y también el tema de los vehículos seguros o más seguros, ¿no? Como nos gusta llamarlo. Hago esta distinción entre vehículos seguros y más seguros porque el vehículo seguro todavía no lo hemos inventado, Monse. ¿A qué nos referimos con esto? El vehículo que te garantiza que en ninguna situación vas a sufrir alguna lesión o vas a perder la vida, ¿no? Ese vehículo desafortunadamente no se ha inventado aún. Sin embargo, dado el progreso de la tecnología, pues el chiste es que nos vayamos acercando más y más a ese ideal. ¿Y cuáles son estos sistemas de seguridad a los cuales nosotros nos estamos enfocando? Bueno, empezamos muy al inicio, por ahí de 2015, con que todos los vehículos tuvieran frenos antibloqueo, los llamados ABS, que estos básicamente evitan que las llantas en un frenado de emergencia se bloqueen y por lo tanto, por el bloqueo de las llantas, estas derrapen. Y al derrapar las llantas, lo que te pasa como conductor es que pierdes el control del vehículo, ¿no? No sabes cómo, no puedes dirigirlo porque las llantas están derrapando por la pérdida de adherencia, ¿no? Entonces ese es un aspecto, una tecnología muy importante que sobre todo en zonas urbanas ayuda mucho, o sea, protege a todas velocidades, ¿no? Pero principalmente ayuda así a proteger a usuarios vulnerables porque si llega a cruzar a alguien y podemos frenar rápidamente, y lo que hace el frenado de antibloqueo es que puedes frenar en menor distancia, ¿no? Y sin riesgo de derrape, ¿no? Que todavía puedes maniobrar con el vehículo. Entonces eso es muy importante. Después está el control electrónico de estabilidad, el cual digamos es la siguiente tecnología que todavía no es obligatoria en nuestra regulación. Se hace obligatoria hasta los modelos 2025. ¿Para qué nos sirve el control electrónico de estabilidad? Nos sirve para evitar las situaciones de choque por derrape. Evita más o menos, se estima entre el 70 y el 80% del riesgo de choque por derrape, y esto principalmente a velocidades mayores. Estamos hablando de 50, 60, 70 y más kilómetros por hora, en donde nuevamente al hacer alguna maniobra brusca, evasiva, de emergencia, que se te cruza en la carretera una piedra que hay después de una curva, hay un objeto en el camino y hay que dar un volantazo, esto nos ayuda a que el auto no pierde el control por este volantazo. Va muy en complemento con los frenos antibloqueo. De hecho, son tecnologías, digamos,
el control electrónico de estabilidad depende del frenado autónomo, de los frenos antibloqueos, porque en situaciones donde hay riesgo de subviraje o de sobreviraje, ¿no? Subviraje es cuando las llantas de adelante están patinando, sobreviraje es cuando las llantas de atrás están patinando. Entonces, esas son situaciones de derrape, no necesariamente por un frenado muy intempestivo, sino más bien por maniobras, aunque también va asociado con el tema de un frenado fuerte. Entonces, lo que hace este sistema, que está monitoreando por un lado la dirección que está dada por el conductor a través del volante, tiene un giroscopio, y por el otro lado está monitoreando la presión de las llantas, qué tanta carga del vehículo está sobre cada una de las 4 ruedas, y por el otro lado tiene un giroscopio que puede medir en qué dirección está yendo el vehículo, si esta dirección coincide o no con la dirección que está digamos, señalizada por el volante. Cuando hay una discrepancia entre la dirección en la cual está yendo el vehículo y la dirección dada por el volante, entonces ahí es donde entra en función el control electrónico de estabilidad, como frena alguna de las 4 llantas de manera independiente de las otras para corregir el curso del vehículo y alinear la dirección en la cual el vehículo se está dirigiendo efectivamente con la dirección señalizada por el volante, es decir, por el conductor, ¿no? Entonces esto nos ayuda a la hora de maniobrar, nos ayuda a reducir el riesgo de un choque, de un siniestro derivado de un derrape a altas velocidades. Entonces, importante esa tecnología. Sí, y cada vez se vuelven más importantes, ¿no? Uh-huh. Otra tecnología, por ejemplo, se suma a esta tecnología, digamos, ya tenemos la base, los frenos ABS, encima el ESC o el control electrónico de estabilidad, y encima tienes los sistemas de radares o de LIDAR, ¿no? Que es como estas cámaras que se conectan con estos dos componentes y pueden detectar vehículos, objetos que se cruzan en el camino y activar lo que se conoce como el frenado autónomo de emergencia, ¿no? Que tú estás distraído o sale demasiado rápido y no tienes el suficiente tiempo de reacción para activar los frenos, las cámaras, radares, lídares, lo que sea que tenga un vehículo para distinguir si hay algún objeto que puede ser que esté obstaculizando el camino y pueda incurrir en un inminente choque, digamos. Ahí entra esta tecnología para frenar el auto o reducir la velocidad. El urbano, que es el que a nosotros más nos interesa por el carácter de vulnerabilidad de los peatones, pues es el que funciona a bajas velocidades, donde se cruzan animales, personas, algún objeto, ¿no? Que te encuentres y no tengas el suficiente tiempo de reacción. Esto frena por ti, o cuando estás frenando pero no estás frenando con la suficiente fuerza, esto lo aplica en la medida necesaria para evitar un choque. Entonces, esta es una tecnología de las nuevas que se están implementando en el mundo y que vemos con mucho entusiasmo y con muchos deseos de que se implemente rápidamente en nuestro país, pues para reducir las fatalidades principalmente de peatones. Siguiendo con las tecnologías, hay otra que también es de suma importancia, que esto forman parte de las tecnologías conocidas como seguridad primaria o seguridad pasiva, es decir, aquella seguridad que te va a proteger cuando el choque ya es inminente, es indefectible, cuando el choque ya está sucediendo, ya todas las tecnologías activas
o secundarias, que son las que te acabo de describir, ya no entran ya no son suficientes para evitar el choque. Entonces, en este sentido, las tecnologías pasivas son aquellas que nos van a proteger cuando el choque es inminente. ¿Como cuáles estoy hablando? Como las pruebas de impacto. Las pruebas de impacto frontal, la prueba de impacto lateral, la prueba de impacto lateral de poste. Las dos primeras, frontal y lateral, ya están implementadas en nuestro país. Sin embargo, desde la primera revisión de la norma 194, o sea, de hecho desde su creación por ahí de 2016, ya se implementaron, ya están en vigor. Ahora sí, ya todos los vehículos, o sea, y de eso voy a platicar más adelante, pues ya por eso mismo ya no hay vehículos sin bolsas de aire, ¿no? Afortunadamente. ¿Qué es la regulación 94, el impacto frontal? Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el diseño de absorción y disipación de la energía cinética. En el momento de un choque, la desaceleración hace que la parte frontal del vehículo, digamos el capó, el frente, se vaya colapsando, absorbiendo la energía a la par que la disipa, para que esa energía cinética que llegue con mucha fuerza no llegue a afectar el habitáculo, que es donde viajan los ocupantes. La regulación que no dice que tienes que tener 2 bolsas de aire frontales, ¿no? Pero tienes que tener, o sea, que los impactos que las personas, los ocupantes dentro del vehículo lleguen a tener, estén dentro de un umbral de vida, es decir, sean tolerables para que puedan seguir viviendo. Y la tecnología hasta ahorita nos indica que pues, eso solo se logra con la combinación de zonas de disipación de energía, absorción y disipación de energía, zonas muy rígidas en el monocasco, y con el complemento de tanto de bolsas de aire como los pretensores en los cinturones de seguridad. Es decir, estos pretensores lo que hacen es, cuando reconocen que ya el choque está ocurriendo, corrigen la postura del conductor. Si tú estás así, lo que vas a sentir en un choque es que te jala el pretensor, te tensa el cinturón, y después viene la función del limitador de carga. Cuando ya estás sufriendo la desaceleración, lo que hace, porque esto si te dejara pegado te podría lastimar, entonces te va aflojando poco a poco el cinturón para que te encuentres con la bolsa de aire, ¿no? Y entonces hagan una disipación diferente de la energía, ¿no? Entonces, y reduzcas las lesiones que pudiera uno sufrir en un choque frontal. Estamos hablando de la prueba, el estándar de impacto frontal. Lo mismo sucede con el estándar de impacto lateral, ¿no? Que el monocasco, el habitáculo debe tener la estabilidad necesaria. La prueba de impacto lateral, así nada más a secas, esa puedes pasarla con una buena estructura y un buen cinturón. La prueba lateral de poste, porque la energía se concentra sobre un área muy pequeña, entonces se vuelve una desaceleración muy fuerte. Ahí sí necesitas forzosamente, para poderla cumplir, una bolsa de aire lateral. No quisiera cerrar sin mencionar una tecnología que también nos parece fundamental y que desafortunadamente en nuestro país, y esto sí es interferencia de la industria automotriz, particularmente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y también, debemos decirlo, del gobierno de Estados Unidos, de la Agencia de Comercio, el Ministerio de Comercio, o Departamento más bien de Comercio de los Estados Unidos, no permitió que en México, en nuestra regulación, incluyéramos, pese a toda la evidencia que existe, no solo en México, en el mundo, de cómo los vehículos, pues son los vehículos los que matan a los peatones. No es un peatón con otro peatón, no es un ciclista con otro ciclista o contra otro peatón, no, son los vehículos. No nos permitió incluir
estándar de protección a peatones, que es ya un obligatorio en toda la Unión Europea, varios países del norte de África, de Australia, Japón, etcétera. Varios países ya cuentan con el estándar de protección a peatones, que tiene que ver con cómo se diseñan los autos en la parte frontal y que también qué materiales se diseñan los autos y a qué distancia está el motor del capó, del cofre, para que en caso de un atropellamiento no choques con estructuras rígidas, no choques con materiales que están terminados en ángulos rectos, ¿no? Que se vuelven como navajas. Entonces, Yo quería abundar, porque justo te iba a preguntar, ¿qué pasa? Tengo entendido con lo que ustedes han hecho público desde el Poder del Consumidor que hay un doble estándar. En México se crean autos que sí cumplen con este tipo de tecnologías, que tienen todas estas cuestiones que nos explicas muy claramente, ¿no? De cómo protegernos como peatones y también como personas que están ocupando aquí el auto. ¿Por qué aquí se fabrican en México, pero no se incluyen? Ya me estabas dando un adelanto, pero si nos puedes abundar un poco más, pues si puedes contarnos de eso, ¿no? ¿Qué tipo de autos sí se hacen aquí, para qué países? Y pues, porque además de esta asociación, ¿qué otros elementos han visto que han impedido que se crean estos carros aquí con esas tecnologías en México? México fabrica para los mercados más exigentes. Fabrica para Estados Unidos y fabrica para la Unión Europea principalmente, ¿no? Digamos que cerca del 79, 78%, o sea, un número muy cercano al 80% de la producción de México va exclusivamente a satisfacer el mercado estadounidense, pero también tenemos la capacidad de enviar vehículos, o sea, estamos fabricando vehículos Volkswagen que se van a Alemania, ¿no? Vehículos que se van a Volvo, que se van a Suecia, vehículos que mandamos a Suiza, a Francia, ¿no? Vehículos que estamos mandando incluso a Japón, ¿no? Que también es punta de lanza en muchas regulaciones que ha seguido la propia Unión Europea. Entonces, la capacidad la tenemos. Ahora, varios de esos vehículos, unos sí se llegan a comercializar aquí en México. De hecho, los menos seguros no son los que estamos fabricando los mexicanos para los mexicanos, son los que estamos permitiendo que fabricantes radicados en otros países exporten de sus países para ser importados en nuestros países, en México, con estos estándares. En 2015, 2016, todavía en 2017 teníamos el ataúd con ruedas que era el Tsuru, ¿no? Que todavía lo vemos por ahí en muchas ciudades. Tenemos el Chevy, tenemos las primeras versiones del Versa y del Aveo, que eran vehículos con muy bajos estándares de seguridad y que eran un riesgo altísimo. Nosotros ayudamos en un estudio que determinó, por ejemplo, que las muertes asociadas al vehículo Tsuru rondaban más de 4,000 muertes asociadas con ese vehículo tan solo en 6 años de análisis, ¿no? Mientras que había vehículos que se habían analizado en Estados Unidos dentro de un rango semejante de años, los cuales reportaban 0 muertes asociadas a los siniestros donde habían estado involucrados dichos modelos. Entonces eso te habla de la baja seguridad de los vehículos que se comercializaban en México. Afortunadamente, como te digo, ya todos cuentan con ABS, todos cuentan con estándar de impacto frontal, estándar de impacto lateral, y ya una gran proporción de los que hemos analizado cuentan también con el control electrónico de estabilidad, ¿no? Y la presencia, por ejemplo, de 6 o más bolsas de aire ya está en el 53% de las ventas que analizamos de enero a septiembre. En ese sentido yo te quiero preguntar, pues este último análisis que publica el Poder del Consumidor, ¿cuáles son las marcas o los autos que ustedes detectaron más seguros en el sentido de que cumplen con estas tecnologías que nos explicabas? Pues mira, nos da mucho gusto decir que hemos visto cómo, por ejemplo, una marca como Nissan, que tiene modelos como el March o que tuvo modelos como el Tsuru,
pues ahora en uno de los vehículos más vendidos, el Versa, pues ya cuenta con control electrónico de estabilidad, cuenta con 6 bolsas de aire y cuenta también en la versión de base del Versa, cuenta con el frenado autónomo de emergencia, lo cual es un hito en nuestro país y nos parece una señal muy positiva de mercado de cómo está la industria adelantándose a la regulación en lo que tocante a seguridad vehicular, ¿no? Entonces eso sí nos parece un logro. No obstante, también hay otros modelos de la misma marca, para no echarle solo flores a Nissan. También está el mismo Nissan March, el cual históricamente ha sido un vehículo muy inseguro, pero que ahora, a pesar de que le incluye, por ejemplo, el control electrónico de estabilidad, no tiene los anclajes para los sistemas de retención infantil, para las sillitas infantiles, ¿no? Que esa es otra de las tecnologías que también están recomendadas por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud. Llevo el paréntesis que el Poder del Consumidor publica estas fichas donde pueden ustedes encontrar todos los detalles de cuáles son los autos más seguros, cuáles recomiendan, y tienen también un sitio que se llama ¿Qué tan seguro es tu auto?, ¿no, Estefan? Ahí pueden consultar toda esta información. Y bueno, ahorita tenemos que cerrar ya, pero nada más para concluir yo te quiero preguntar, pues ¿cuántas vidas podrían salvarse en México? ¿Cuál es la estimación que ustedes tienen si se incluyeran todas estas tecnologías en los autos que se venden, en los autos que se producen acá, para dejar a nuestra audiencia con esta información? El Banco Interamericano de Desarrollo sacó un documento que se llama Bienes Públicos Regionales, donde se hizo un análisis con especialistas de Latin NCAP, el programa de evaluación para autos nuevos de América Latina y el Caribe, el que hace las pruebas del desempeño de seguridad de los vehículos, ¿no? Las pruebas de choque, las pruebas de control electrónico de estabilidad, de frenado autónomo de emergencia, de desempeño de protección a peatones, etcétera, y determinaron que las regulaciones, si se adoptaran en México las regulaciones UNESE, que son, digamos, el cuerpo de Naciones Unidas que establece las normas de armonización vehicular para la Unión Europea, pero también para cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas, si se adoptara ese sistema de homologación internacional de normas y si se adoptara un etiquetado de seguridad vehicular en nuestro país, se evitarían más de 5,600 muertes al año. ¿Por qué en México no se adoptó el estándar de protección a peatones? O sea, en la práctica, o sea, ya supimos de la interferencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos a través de su embajada en México y de la AMIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Pero ¿por qué están haciendo eso ellos? Porque están defendiendo un mercado muy específico que es muy redituable, el mercado de las llamadas SUV o vehículos utilitarios, las camionetas. Esas camionetas, y las pickups que desafortunadamente, ¿no?, han crecido de tamaño en Estados Unidos. No sé si recuerden las pickups de los años, inicios de los 2000, de los años 90 y para atrás, pues eran pickups pequeñas, ¿no? Las camionetas ligeras eran pequeñas. Ahora se volvieron unos monstruos gigantescos, pesadísimos, lo cual implican mayores riesgos tanto para ocupantes como para demás usuarios de las vías. Por eso es importante que se implemente este estándar y por ese mercado, los Estados Unidos, que no tienen adoptada la regulación de protección a peatones, no permitieron que México la adoptara. Pese a toda la evidencia que le dimos a la Secretaría de Economía para adoptarla, desafortunadamente por la presión de la integración comercial entre Estados Unidos y México, no permitieron la entrada de este estándar, ¿no? Entonces nos sigue debiendo, a pesar de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que venimos de estrenar. Esperamos que con esa legislación ya tengamos los elementos suficientes, al menos ya los hay, jurídicamente ya los tenemos, para que se vuelva exigible el estándar de protección a peatones, porque la ley
tiene como énfasis proteger a los usuarios vulnerables, que son los que más están muriendo. Muy bien, Stefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular del Poder del Consumidor. Gracias por toda esta información y ya nada más les recuerdo que en la página ¿Qué tan seguro es tu auto? Pueden consultar más información. ¿Qué tan seguro es tu auto.org? Y si quieren ver el tema de las fichas de seguridad vehicular, del análisis que hicimos, pueden verlo en www.quetanseguroestuauto.org/fichas. Ese fue Stefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el Poder del Consumidor, con información importante sobre la situación actual de la seguridad vehicular en México. Vamos ahora con tips, como siempre, en esta sección, manos a la obra. El primer consejo que nos comparten desde el Poder del Consumidor es no quedarnos solo con lo que dicen los concesionarios de automóviles. Nos invitan a investigar para tomar la mejor decisión al momento de comprar un automóvil. El segundo consejo es priorizar la seguridad y exigir que nos expliquen cómo funcionan los dispositivos de seguridad del auto que vamos a comprar. El tercer consejo es revisar la guía para comprar un auto seguro y eficiente que elabora el Poder del Consumidor y que ustedes pueden descargar en el sitio www.guiaparaunautoSeguro.org. El siguiente consejo es, si quieren saber qué tan seguro es su auto, chequen la página ¿Qué tan seguro es tu auto?, donde encontrarán información sobre la seguridad vehicular de más de 800 modelos, videos informativos y la normatividad en México sobre este tema. Y antes de despedirnos, les dejo información importante, porque el Poder del Consumidor publicó este martes las fichas de seguridad vehicular sobre los autos más vendidos en México. Así que si ustedes están por comprar un auto, no dejen de buscar las redes del Poder del Consumidor, también en su sitio web y el sitio que les voy a repetir, quetanseguroestuauto.org, para adquirir más información. ¿Qué les pareció todos estos datos, toda esta información? Cuéntenos en los comentarios, que los leemos con mucha atención. Si les gustó esta información, compartan, déjenos sus likes. Los leemos para seguir aquí creando más contenido para ustedes, más programas y trayéndoles toda la información que necesitan para ser consumidores y consumidoras más informados e informadas. Nos vemos el próximo martes aquí en Defensa del Consumidor desde Estudio B.